Hoy os voy a enseñar mi espacio de trabajo como diseñadora gráfica. Soy Alicia, soy diseñadora y bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo no solo os traigo mi espacio de trabajo en sí, sino también qué tuve en cuenta para crearlo y cómo podéis vosotros crear el espacio perfecto para vuestro flujo de trabajo. Y es que muchas veces vemos estos setups increíbles y súper llamativos en TikTok y en redes sociales, pero lo importante no es lo bonito que sea, sino que funcione para ti. Y es que no necesitas tener todo, ni necesitas tener lo mejor, sino que necesitas crear un espacio que sea cómodo, que sea funcional y que funcione para tus necesidades. Y es que esto es algo que realmente marca la diferencia cuando eres diseñador. Así que si quieres crear tu propio espacio de trabajo o quieres mejorarlo o simplemente eres cotilla, quédate a ver este vídeo. Mi sistema de trabajo está formado principalmente y en primer lugar por, como veis aquí, mi torre. Es un ordenador hecho por piezas y la verdad es que estoy encantada. Al final está adaptado a las necesidades que yo tenía en el momento que las compré, que era pues tener un ordenador potente con la capacidad de personalizarlo al máximo, teniendo en cuenta mis necesidades y también añadiéndole los periféricos que a mí mejor me vienen. Si por el contrario eres una persona que, por ejemplo, valora más o necesita de desplazarse con su equipo o simplemente te gusta cambiar de aire y pues un día trabajar en casa y otro día a lo mejor en una cafetería, pues a lo mejor deberías de tener en cuenta pues un portátil, siempre sabiendo que cada uno pues tiene sus pros y sus contras. Pero no te preocupes, si quieres un portátil, ahora te voy a decir también que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un portátil. En segundo lugar, y en mi setup, pues tenemos todos los periféricos, que ahora os explicaré cuáles tengo, pero en sí lo más importante pues serían unas pantallas de calidad, que sean 100% RGB, IPS. Y yo en mi caso también voy a dar especial mención a la silla. Tener una buena silla, la verdad es que muchas veces se pasa por alto, pero me parece una de las cosas más importantes en el setup y ahora os explicaré pues qué tenéis que tener en cuenta. Y en tercer lugar pues tengo mi iPad. Yo en mi caso tengo el iPad Air y ahora os hablaré un poquito más en profundidad de cómo lo utilizo yo para mi workflow. Como te digo, pues este ecosistema se adapta a mis necesidades, pero tienes que tener en cuenta qué es lo que tú necesitas. Editas vídeo en 4K, haces motion, haces 3D, simplemente haces diseño gráfico pues más purista con Illustrator, Photoshop, InDesign, haces diseño web, programas, qué es lo que haces, cuáles son tus necesidades, eres una persona que trabaja mejor en casa o eres una persona que necesita mejor desplazarse o cambiar de aires en el trabajo. Esas son preguntas bastante esenciales que tienes que hacerte a la hora de crear o modificar tu setup. Conocer cómo es tu estilo, tu flujo de trabajo, qué aplicaciones vas a usar y cómo planteas que sea el espacio perfecto para ti. Finalmente, después de semanas pues buscando opciones, portátiles, ordenadores de torre pues ya montados, viendo piezas por separado, al final decidí que por calidad, potencia y precio, lo que mejor se adaptaba a mí pues era montar mi propio ordenador. Aquí veis mi pequeño ordenadorcito, que bueno, de pequeño tiene poco, pero finalmente pues decidí montarlo. Una vez lo decidí, pues fui buscando las piezas y ahora os voy a explicar cuáles son las piezas a las que más atención tenéis que prestarles si sois diseñadores. Lo principal y lo primero pues va a ser el procesador, ¿vale? El procesador es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Yo por ejemplo tengo un Ryzen 7, también pues están los típicos, los Intel Core, pero bueno, los Ryzen son más económicos y a mí la verdad es que me va súper bien, no he notado ningún problema, el ordenador me va muy bien y volvería a repetir sin duda. También está pues el Ryzen 9, que es un poquito mejor, pero yo en este aspecto sí que quise ahorrar un poquito aún teniendo un buen procesador. Teniendo ya un buen procesador, vamos a ir a uno de los componentes clave y más importantes cuando eres diseñador, y eso se trata de la memoria RAM.
En este caso, pues yo tengo 32 GB de RAM. Lo cierto es que me parece lo óptimo, ¿vale? Tener 32 GB, pero bueno, realmente con 16 pues ya va bien. Menos de 16 sí que no lo recomiendo. La RAM realmente lo que va a hacer es que puedas abrir varios archivos y varios programas a la vez y que no le cueste al ordenador, básicamente para que entendáis un poquito la importancia de la RAM. Al final, cuando eres diseñador, pues es verdad que todos los días pues tengo un montón de archivos abiertos, porque si uno en Photoshop, otro en Illustrator, bueno, en Illustrator 5, luego necesito hacer un motion, lo que sea. Tengo muchas cosas abiertas, entonces la RAM es esencial. Y a continuación pues ya entramos en la elección de la tarjeta gráfica. Sí que es verdad que para hacer diseño pues deberías tener una gráfica, pero sí que es verdad que a lo mejor te interesa más invertir más dinero o menos dinero, pues según lo que tú vayas a hacer como diseñador. Si eres diseñador web o programador, o solo vas a utilizar pues Illustrator, Photoshop y InDesign, pues a lo mejor no vas a necesitar una gran tarjeta gráfica. Pero si eres una persona que quiere editar en vídeo en 4K, que quiere hacer motion, que quiere hacer modelado en 3D o cualquiera de estas cosas pues más exigentes, sí que te recomiendo que inviertas en una buena gráfica. Yo, por ejemplo, tengo esta de aquí, estoy bastante contenta, pero sí que es verdad que siento que solo se utiliza cuando hago cosas muy exigentes, pero casi todo el tiempo está literalmente sin rodar. Así que bueno, también os digo esto de que solo invirtáis más en ella porque al final es casi que el componente más caro de todo el ordenador. Entonces realmente si no vas a dar mucho uso, si no juegas a videojuegos muy exigentes, si no vas a modelar en 3D y si pues no vas a editar vídeo en 4K, pues a lo mejor no te renta pues invertir mucho en la tarjeta gráfica. Y ya, bueno, mención honorífica al almacenamiento, al SSD. Yo tengo 1 tera, me parece suficiente, me parece bien, pero tener almacenamiento, por favor. O sea, no tengáis un pepino de ordenador, un ordenador increíble y de repente 500 gigas. No hagáis eso. Invertid un poquito más y tener pues mínimo 1 tera. Y es que elegir bien los componentes te puede ahorrar un montón de problemas de rendimiento y problemas a la hora de diseñar. Y diseñar con un ordenador que vaya fluido y que todas las aplicaciones vayan bien, la verdad es que te facilita mucho la vida. También sé que a lo mejor algo que nos echa mucho para atrás es el montar el ordenador. Lo cierto es decir, yo lo hice junto a mi novio, él había montado el suyo propio, pero tampoco es una persona que haya montado muchos ordenadores. Y lo cierto es que viendo algunos tutoriales en una tarde pues lo pudimos montar. Incluso si eres una persona que nunca ha montado ninguno, pues seguramente con paciencia, mucho cuidado y tutoriales pues puedas hacerlo sin problema. La verdad es que cuando no terminamos fue increíble. Si por lo contrario tú buscas un portátil, te voy a decir pues los aspectos también a tener en cuenta. En este caso, si yo, por ejemplo, buscase un portátil, lo primero que miraría sería la RAM que tiene, o sea, quitando el procesador, ya sabemos que el procesador es importante. En un portátil me fijaría sí o sí que tenga mínimo 16 GB de RAM. Al final, en un ordenador de sobremesa, yo ahora mismo puedo mañana comprar en Amazon un poco de RAM y simplemente pues incluirla, pero a un portátil la RAM que tiene es la RAM que va a tener. Entonces invierte que tenga mínimo 16 GB de RAM porque no lo vas a poder modificar. Luego sí que recomiendo que aunque no tenga una tarjeta gráfica como tal, sí que tenga una integrada, ¿vale? Hay muchos ordenadores como por ejemplo los Asus, muchos de ellos, los VivaBook y los ZenBook, tienen como una gráfica integrada, así que eso mínimo. No veo opcional que no tenga ni siquiera una gráfica integrada. Yo he tenido pues un portátil durante la carrera y cuando empecé ya a utilizar los programas de edición murió, o sea, no tiraba Photoshop, horrible, no lo recomiendo. Lo siguiente, si vas a comprar un portátil, que te recomiendo es que tenga buena pantalla, ¿vale? Que sea, puede ser OLED, que sea 4K. Yo en lo personal, por ejemplo, valoro mucho que sean portátiles ligeros. Tengo problemas de espalda, así que para mí es algo muy importante. Pero si te da igual que sea un Arma 2 de gordo y tenga un cargador así de gordo, pues los gaming están muy bien. En mi caso no sería lo que yo compraría, pero si te da igual, pues está esta opción.
Y por último, sí que es verdad que yo a lo mejor en almacenamiento de SSD pues no me rayaría mucho porque siempre le puedes poner un disco duro externo. A continuación os voy a hablar de los periféricos. Mis pantallas son de Philips, son IPS y la verdad es que estoy muy contenta. No son las mejores del mercado, pero lo cierto es que para mi gusto se ven bastante bien, son bastante fieles. Así que yo estoy bastante contenta. Es verdad que con el tiempo me gustaría pues comprar, invertir en una ultra wide. Es algo que a mí me encantaría, no es necesario, pero siento que para mí pues funcionaría y sería más cómodo. Luego seguimos con el teclado. El que yo tengo es un teclado mecánico New Skill. No es algo súper necesario, pero para mí un teclado cómodo, la verdad es que se agradece el no tener que pulsar con fuerza las teclas para que funcione, es algo que valoro. En este caso, como he dicho, es mecánico, así que tienes que tener en cuenta si a ti te gusta que el teclado sea ruidoso. A mí, por ejemplo, no me molesta, sí que es cierto que he notado que cuando estoy en videollamada pues me tengo que mutear porque no quiero molestar, pero bueno, es algo que a mí no me molesta. Si a ti te molesta el clic, 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 no, o sea, olvídate porque no es buena opción para ti. Y bueno, ya os voy a hablar del ratón, que el ratón es una nueva adquisición, me lo regalaron por Navidad y estoy súper contenta. Es el Logitech Lift, se trata de un ratón ergonómico, cosa que hasta hace poco pues no había visto mucho, pero bueno, sé que ahora está bastante de moda, seguramente la habréis visto. La verdad es que estoy contenta, me costó mucho acostumbrarme, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un ratón muy recomendable para personas que estemos todo el día con el ordenador pues trabajando, ya que pues previene problemas de la muñeca. En este caso lo único que os tengo que avisar si queréis este ratón es que en el color blanco se mancha muchísimo, o sea, muchísimo. Así que me replantearía el color, tal vez volvería al gris oscurito que tienen o al rosa, pero es verdad que este con la goma gris, la parte de la goma se ensucia mucho. Ya siguiendo por ejemplo, la webcam, tengo la Logitech, esta que se puso muy de moda hace unos años entre los streamers y tal, y estoy contenta. La verdad es que se ve súper bien, pero sí que es cierto que a lo mejor no veo, bueno, a lo mejor no veo necesario gastarse ese dinero en una webcam. Seguramente si me tuviese que comprar una webcam no me compraría esa, la veo muy cara. Como altavoz yo uso la propia Alexa, la verdad no me escondo, estoy contenta, estoy bien. Luego tengo el micrófono, que tengo el Siren Mini de Razer, la verdad es que me va bien y es muy cuco y era económico, así que por mi guay. Y bueno, ya por último os voy a hablar del tema del iPad. Sí que quiero hacer un pequeño disclaimer y es que muchas veces hay muchas personas, yo me incluyo entre ellas, que creen que, por ejemplo, por tener una buena tableta gráfica con pantalla o por tener un iPad, pues vas a ser mejor diseñador. Y déjame decirte que esto no es así, ¿vale? Yo al final decidí invertir en el iPad y estoy muy contenta. Yo lo uso sobre todo para el tema de ilustración con Procreate, tengo el Apple Pencil Pro. Estoy muy contenta, lo uso también para miniaturas, lo uso mucho para organizarme, lo uso para buscar inspiración, uso bastante el iPad, pero es cierto que no me parece esencial como diseñadora, me parece algo bastante opcional. Entonces, en mi opinión, yo invertiría en un buen equipo, ya sea un buen portátil o un buen PC de sobremesa, y ya si te quieres dar pues el gusto, lo que sea, de algún iPad o alguna tableta y tal, pues te lo das. En mi caso no me parece esencial. ¿Lo recomiendo? Sí. He de decir que yo tengo el iPad Air, no tengo el Pro y me va perfecto, no tengo ningún problema con él, me va siempre genial y a día de hoy creo que no invertiría en el Pro. Vale muchísimo más caro y para mí como diseñadora, además que como os comenté en el vídeo pasado, yo grabo con el iPad y se ve bastante bien además. Estoy muy contenta. Próximamente os quiero subir un vídeo pues hablando más en profundidad sobre el iPad, cómo lo utilizo como diseñadora. Como os he dicho, me ofrece unas herramientas y me da muchas facilidades y a mí me encanta. Pero quería dejar claro en este vídeo sobre setup que aunque me parezca maravilloso y si os lo queréis comprar os lo recomiendo, no lo veo como algo esencial para ser un buen diseñador. Y ya os quiero hablar de algo que para mí es súper importante, que es la silla.
Al final creo que es algo que se pasa mucho por alto. No se explicaron al final donde vais a estar sentados durante 5, 8, 10, 12 horas al día. Me parece esencial. Y yo estoy totalmente en contra de comprar estas típicas sillas gaming que no tienen una forma y no están hechas para que tú estés cómodo. En mi opinión, lo mejor para una persona que se dedica a estar sentada no sé cuántas horas al día, lo mejor es una silla ergonómica. Yo tengo, por ejemplo, esta de Schlum, que sé que hay muchas marcas que tienen ergonómicas, pero bueno, yo como tengo esta, pues la que os digo. Y lo cierto es que estoy encantada. Yo quería una de tela porque yo he tenido una de polipiel y es verdad que se descascarilla. En verano da mucho calor. No recomiendo que sea de polipiel ni piel ni derivados. Os recomiendo que sea de tela. Es lo más transpirable y me parece lo más cómodo y lo que menos se estropea si no tenéis gato. Y eso es lo más importante, que sea una silla ergonómica y que estéis cómodos. Y es que no debes de subestimar la ergonomía. Puedes tener el mejor PC del mundo y el mejor setup del mundo, que al final si te sientas 2 horas y estás reventado con dolor de espalda, con dolor de cuello, con dolor de muñeca o con dolor de lo que quieras, vas a querer irte directo a la cama. Así que es algo que vas a notar. Y bueno, ya por último os voy a hablar un poquito de cuáles son los programas que yo utilizo principalmente en ordenador, ¿vale? Y bueno, los que más uso sería básicamente la Adobe Creative Suite. Es verdad que yo tengo el plan de estudiante porque, bueno, al acabar el máster, pues el contrato es como de 1 año, entonces lo sigo teniendo hasta dentro de un tiempo. Y la verdad es que estoy encantada, es todo muy cómodo, uso la nube y es comodísimo. Pero bueno, ya sabemos, Adobe es un poquito expensive, así que bueno, también hay otras opciones que están súper bien. Realmente, yo lo que principalmente utilizo es Illustrator, es el top número 1, es lo que abro todos los días y es lo que más utilizo. En segundo lugar tenemos Photoshop, en tercer lugar tenemos InDesign, es lo tercero que más utilizo. Y ya para edición de vídeo utilizo Adobe Premiere porque es verdad que empecé editando en CapCut, pero dije, tío, pago todos los meses Adobe, voy a utilizar el Premiere, o sea, para algo pago. Adobe After Effects, que por ejemplo la animación que veis al principio de mi logotipo, pues está hecho con After Effects. Y ya para diseño web utilizo Figma, me parece una app increíble. Me encanta, o sea, me fascina Figma. Y ya para organización utilizo 3 cosas principalmente. La primera es Calendar, tengo ahí mi vida entera, literalmente. Calendar es la base de mi organización. Luego tenemos Notion, que lo utilizo sobre todo para redes, como visteis en mi vídeo de organización, lo utilizo principalmente para eso. Y en último lugar, y más centrado en el trabajo, o sea, en mi trabajo como diseñadora en un estudio, pues en el estudio solemos utilizar Trello como organización y es verdad que para las tareas está increíble, os lo recomiendo muchísimo. Y este ha sido mi setup completo. Espero que te haya dado ideas y que te haya ayudado a crear el tuyo propio, a mejorarlo o simplemente que te haya gustado ver mi setup. Y recuerda que lo más importante al final es crear un entorno en el que a ti te apetezca crear. Si te gustan este tipo de vídeos de organización, de diseño, de productividad y todas estas cosas que yo subo, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y déjame en los comentarios cuál es tu herramienta favorita de diseño y qué es lo que más te gustaría tener o lo que más te gusta de tu setup. ¡Chao!